Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos sean todos ustedes. Padre, bendito seas. Gracias por el tiempo que nos permites estar aquí, Señor, por tu presencia entre nosotros, porque sabemos que donde están dos o tres reunidos, tú estás en medio de nosotros. Te agradecemos, Señor, por la lectura de tu palabra y por el tiempo que nos das de compartirla. Asimismo, te pedimos, Señor, que como siempre escuchemos tu mensaje para saber hacer tu voluntad. En el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos sean todos. Y pues bueno, otra vez les ofrecemos una disculpa por el día de ayer. Andamos más que apurados, pero miren, aquí estamos. Y vamos a comenzar con la lectura. Primero que nada, con la reflexión de nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy. Otro hermoso versículo del libro de Isaías, del profeta Isaías, capítulo 25, versículo 1, y que dice así: Oh Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Desde antaño tus designios son fieles y verdaderos. El versículo está tomado de la versión de la Reina Valera 2015, que es donde, bueno, léanla, comparen las versiones y van a ver cómo suena más bonito así. Dice, en cada verso escrito en la Biblia está lleno del Espíritu de Dios. El día de hoy nos enseña cómo debemos exclamar y dirigir la exaltación hacia el nombre del Todopoderoso. Y obviamente es por causa de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ya sea promesa entregada o fuerza y entereza para soportar la aflicción, porque nuestras vidas están en medio de estas circunstancias y las dos son verdades que están escritas que sucederán en nosotros, manifestándose verdaderamente y ciertamente, porque lo dice Jesús en sus enseñanzas. Ustedes son la luz del mundo, son la sal, son hijos de Dios, nuevas criaturas y mucho más. Todo esto es para recibir el consuelo de nuestro Maestro Jesús, porque con arrepentimiento genuino le aceptamos al confesarlo en voz alta, que Él es nuestro Salvador, porque ha limpiado con su preciosa sangre todo nuestro ser, para el propósito que escrito está. Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad hasta el fin de tus días. Este es el gran consuelo para los obedientes a la palabra de Dios. Hermosa verdad. Aleluya. Bueno, perdón, ese es el versículo de nuestro hermano Raimundo, perdón, reflexión de nuestro hermano Raimundo acerca del versículo. Y ahora sí, nos vamos a ir corridito con la lectura porque es bastantita por andarme atrasando 2 días. Comenzamos con la lectura del capítulo 32 del libro de Deuteronomio y escrito está: Escuchen cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre del Señor proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y correcto, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagan al Señor pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu Padre y Él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción del Señor es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, las toma, los lleva sobre sus plumas. El Señor solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo, e hizo que chupara miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas con grosura de corderos, y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo, y de la sangre de la uva bebiste vino. Pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, le provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido sus padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu Creador. Y lo vio el Señor y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas,
Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es de Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, les provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada y dentro de las cámaras del espanto. Así el joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos, de no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan, nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no el Señor, porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir uno a 1000 y dos hacer huir a 10,000? Si su roca no los hubiera vendido y el Señor no los hubiera entregado, porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aun nuestros enemigos son de ellos jueces, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra las uvas de ellos son uvas ponzoñosas. Racimos muy amargos tienen, veneno de serpientes es su vino, y ponzoña cruel de áspides. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y los que están preparando se apresura, y lo que les está preparado se apresura, porque el Señor juzgará a su pueblo, y por amor de su siervo se arrepentirá, cuando vea que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre, y dirá, ¿dónde están sus dioses, la roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones? Levántense que los ayuden y se defiendan. Vean ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Si afilo mi reluciente espada y echo mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne. Es la sangre de los muertos y de los cautivos en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alaben naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué hijo de Nun, y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel, y les dijo, apliquen su corazón a todas las palabras que yo les testifico hoy, para que las manden a sus hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no les es cosa vana, es su vida, y por medio de esta ley harán prolongar sus días sobre la tierra donde van, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Se le permite a Moisés contemplar la tierra de Canaán. Y habló el Señor a Moisés aquel mismo día, diciendo, sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecaste contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Capítulo 33 del libro de Deuteronomio, escrito está. Moisés bendice a las 12 tribus de Israel. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriera. Dijo, el Señor vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. Aún amó a su pueblo, todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos recibiendo dirección de ti. Cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad a la congregación de Jacob, y fue rey en Jesurún, cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel,
Viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. Y esta bendición profirió para Judá. Dijo así: Oye, oh Señor, la voz de Judá, y llévalo a su pueblo. Sus manos le basten, y tú seas su ayuda contra sus enemigos. A Leví dijo: Tú, tu Tumim y tu Urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba. Quien dijo de su padre y de su madre: Nunca los he visto, y nunca reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñaron tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Señor, lo que hagan, y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que le aborrecen, para que nunca se levanten. A Benjamín dijo: El amado del Señor habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre, y entre sus hombros morará. A José dijo: Bendita del Señor sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, y con la abundancia de los collados eternos, y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza, venga sobre la cabeza de José, y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como astas de búfalo. Con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín, y ellos son los millares de Manasés. A Zabulón dijo: Alégrate, Zabulón, cuando salgas, y tú, Issacar, en tus tiendas. Llamarán a los pueblos a su monte, ahí sacrificarán sacrificios de justicia. Por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. A Gad dijo: Bendito el que hizo ensanchar a Gad, como león reposa y arrebata brazo y testa. Escoge lo mejor de la tierra para sí, porque ahí le fue reservada la porción del legislador. Y vino en la delantera del pueblo. Con Israel ejecutó los mandatos y los justos decretos del Señor. Adán dijo: Dan es cachorro de león que salta desde Basán. A Neftalí dijo: Neftalí, saciado de favores y lleno de la bendición del Señor, posee el occidente y el sur. A Aser dijo: Bendito sobre los hijos de Aser, sobre el amado de sus hermanos, y mojen aceite su pie. Hierro y bronce serán tus cerrojos, y como tus días serán tus fuerzas. No hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda, y sobre las nubes con tu grandeza. Y el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó delante de ti al enemigo, y dijo: Destruye. E Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola, en tierra de grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, oh Israel. ¿Quién como tú, pueblo salvo por el Señor, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados, y tú hollarás sobre sus alturas. Capítulo 34 del libro de Deuteronomio, escrito está: Muerte y sepultura de Moisés. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga que está enfrente de Jericó, y le mostró el Señor toda la tierra de Galaad, hasta Dan, todo Neftalí, y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá, hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo el Señor: Esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: A tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió ahí Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme al dicho del Señor, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron como el Señor mandó a Moisés, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido al Señor cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que el Señor le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Miren, con esto
Terminamos la lectura del libro de Deuteronomio, teníamos que haberla terminado ayer, pero ya terminamos un libro más, el séptimo libro, bueno, el sexto libro que terminamos, porque estamos también a punto de acabar el libro perdón, el Evangelio de Marcos. Con esto terminamos el libro de Deuteronomio. Como les decimos, es una repetición de la ley. Tristemente vemos la muerte de Moisés aquí, no se le permitió entrar a la tierra prometida en ese momento. Vemos cómo Moisés derramó bendición sobre cada una de las tribus de Israel, y si se dieron cuenta, la grande bendición, así por así decirlo, a los que les dio mayor bendición, fue a la tribu de Leví y a la tribu de Josué, perdón, de José, o sea, a sus hijos, Efraín y Manasés, porque a la tribu de Leví, recuerden que de ahí sale el sacerdocio levítico, en donde ellos fueron los únicos que no adoraron al becerro de oro que había producido, que había, ¿cómo se dice? Que había construido Aarón, ¿cómo se llama? Por petición del pueblo, cuando Moisés se fue a recibir los 10 mandamientos por primera vez, fue ahí cuando construyeron el becerro de oro. Pero la palabra es bien específica cuando dice que la única tribu que no se doblegó ante el becerro de oro fue la tribu de Leví. Y de hecho ahí se ve que los de Leví acabaron con amigos, vecinos, hermanos y familiares por orden del Señor. Por eso, porque se portaron muy bien en cuanto a la obediencia a los mandatos del Señor, ellos fueron los elegidos no solo para transportar el templo, sino para ser los resguardadores de la ley y sacerdotes del pueblo. Perdón, y como decimos, la muerte de Moisés, que no se, nada más contempló de lejos cuál era la tierra y ahí falleció. Más adelante, en algún libro, vamos a encontrar por qué el cuerpo de Moisés no fue enterrado. La respuesta es simple, porque no quería que el pueblo de Israel lo idolatrara como ahora idolatran a los santos, ¿no? Es que es Moisés y vamos a hacerle estatuas y vamos a hacerle figuras y vamos a idolatrarlo porque él fue santo entre los santos y él hablaba con Dios cara a cara. Por ese motivo, porque si hubieran encontrado el cuerpo de Moisés le hubieran hecho hasta monumentos y todo esto, y se hubieran desviado de la adoración que le corresponde solo a Dios. De hecho, por ahí vamos a leer más adelante que el arcángel Miguel y Satanás peleaban por el cuerpo de Moisés. Pero bueno, vamos a comenzar hoy con el libro de Josué. Vamos ahora sí a comenzar con el libro de Josué. Mañana, si Dios lo permite, ahora sí les doy una pequeña introducción. Obviamente el autor es Josué, pero vamos a ver más adelante todo lo que pasa alrededor del libro de Josué. Comenzamos con la lectura. En esta ocasión comenzamos con el capítulo 1 del libro de Josué y escrito está: preparativos para la conquista. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo se las he entregado, como le había dicho a Moisés, todo lugar que pisa la planta de su pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será su territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasen por en medio del campamento y manden al pueblo diciendo: prepárense comida, porque dentro de 3 días pasaremos el Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor nuestro Dios nos da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y a los gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo: acuérdense de la palabra que Moisés, siervo del Señor, les mandó diciendo:
El Señor su Dios les ha dado reposo y les ha dado esta tierra. Sus mujeres, sus niños y sus ganados quedarán en la tierra que Moisés les ha dado a este lado del Jordán. Mas ustedes, todos los valientes y fuertes, pasarán armados delante de sus hermanos y les ayudarán. Hasta tanto que el Señor haya dado reposo a sus hermanos como a ustedes, y que ellos también posean la tierra que el Señor su Dios les da. Después volverán ustedes a la tierra de su herencia, la cual Moisés, siervo del Señor, les ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entrarán en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo: Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que el Señor tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedezca tus palabras en todas las cosas que les mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Miren, aquí dejé capítulo 1, en realidad capítulo 2 del libro de Josué, y escrito está: Josué envía espías a Jericó. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles: anden, reconozcan la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron ahí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: He aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: Saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: Es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Síganlos aprisa y los alcanzarán. Mas ella los había hecho subir al terrado, y los había escondido entre los manojos de lino que tenían puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmieran, ella subió al terrado y les dijo: Sé que el Señor les ha dado esta tierra, porque el temor de ustedes ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de ustedes, porque hemos oído que el Señor hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto, y lo que han hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, de los cuales han destruido. Oyendo esto han desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de ustedes, porque el Señor su Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Les ruego pues ahora que me juren por el Señor que como he hecho misericordia con ustedes, así le harán ustedes con la casa de mi padre, de lo cual me darán una señal segura, y que salvarán la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas, y todo lo que es suyo, y que librarán nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: Nuestra vida responderá por la suya, si no denuncias este asunto nuestro, y cuando el Señor nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro, y les dijo: Márchense al monte para que los que fueron tras ustedes no los encuentren, y estén escondidos ahí 3 días hasta que los siguen hayan vuelto, y después se irán por su camino. Y ellos le dijeron: Nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu madre, a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que salga fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza. Si mano la toca y si tú denuncias nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: Sea así como han dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron ahí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían, y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte, y pasaron y vinieron a Josué hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido, y dijeron a Josué: El Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también a todos los moradores del país desmayan delante de nosotros.
Como ya no me alcanzaron las manos, las láminas, les voy a leer el capítulo 3 y el capítulo 4 directo de la palabra del Señor. Capítulo 3 del libro de Josué, escrito está: el paso del Jordán. Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel. Permítanme, nada más necesito esto. Él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando vean el arca del pacto de su Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, ustedes saldrán de su lugar y marcharán en pos de ella, a fin de que sepan el camino por donde han de ir, por cuanto ustedes no han pasado antes de ahora por este camino. Pero entre ustedes y ella haya distancia como de 2000 codos, no se acercarán a ella. Y Josué dijo al pueblo: santifíquense, porque el Señor hará mañana maravillas entre ustedes. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: toma el arca del pacto y pasa delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces el Señor dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayan entrado hasta el borde del agua del Jordán, perdón, hasta el borde del agua del Jordán, pararán en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acérquense y escuchen las palabras del Señor su Dios. Y añadió Josué: en esto conocerán que el Dios viviente está en medio de ustedes, y que Él echará delante de ustedes al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de ustedes en medio del Jordán. Tomen pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretán, a las que descendían al mar del Arabá, al mar salado. Se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Capítulo 4 del libro de Josué, escrito está: las 12 piedras tomadas del Jordán. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, el Señor habló a Josué diciendo: tomen del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mándenles diciendo: tomen de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasarán con ustedes, y levántenlas en el lugar donde han de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: pasen delante del arca del Señor su Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de ustedes tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre ustedes. Y cuando sus hijos pregunten a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderán: que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto del Señor. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como el Señor lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, y las levantaron ahí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado ahí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que el Señor había mandado a Josué que dijera al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca del Señor y los sacerdotes en presencia del pueblo.
También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como 40,000 hombres armados listos para la guerra pasaron hacia la llanura de Jericó delante del Señor. En aquel día el Señor engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron, como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Luego el Señor habló a Josué diciendo: manda a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio, que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: suban del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en el lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos los bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana pregunten sus hijos a sus padres y digan: ¿qué significan estas piedras?, declararán a sus hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque el Señor su Dios secó las aguas del Jordán delante de ustedes hasta que han pasado, a la manera que el Señor nuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, para que le teman al Señor su Dios todos los días. ¡Wow! Con eso terminamos la lectura del libro de Josué, los 4 primeros capítulos. Me llama mucho la atención algo que se le dice a Josué, ¿no? Esfuérzate y sé valiente. Tan solo en estos primeros capítulos se lo dijo 4 veces. Esfuérzate y sé valiente. ¿Pero por qué se lo dijo? ¿Por qué razón le dijo que se esforzara y fuera valiente? Porque el Señor iba con él, que no tuviera miedo, que no tuviera temor de lo que pudiera pasar entrando a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque así como estuvo con Moisés, así estaría con Josué todos los días de su vida. Esa misma promesa se nos hace en el Nuevo Testamento a nosotros, y nos las hace el Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo, cuando allá nos da la gran comisión en el capítulo 28 del Evangelio de Mateo, versículos 18 al 20, que nos dice: y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, todos los días. Por eso a veces me sorprenden los cristianos temerosos. La palabra dice que los violentos arrebatan el reino de los cielos. La palabra dice que no quiere cobardes que se escondan de la persecución venidera. La palabra dice que todos nosotros vamos a sufrir gran tribulación, o la estamos sufriendo. Sin embargo, ¿cuál es la promesa de nuestro Salvador? Que estará con nosotros hasta el fin de los días, hasta el fin del mundo. Por eso no debemos de tener miedo. Se nos presenta una tribulación, el Señor va conmigo. Se nos presenta una prueba, el Señor está conmigo. A donde quiera que vayamos, a donde quiera que nos comisione el Señor, debemos de comprender que Él va con nosotros, Él siempre va con nosotros. El Señor no miente, no es hombre para que se arrepienta, ni para que mienta. Entonces, si el Señor nuestro Salvador prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta que nos llame a su morada allá arriba, no debemos de tener miedo. Sí, está bien, hay veces muchas cosas que nos pasan que decimos: ay Señor, no, ¿en qué te ofendí? Pero sí debemos estar conscientes que es el Señor el que va siempre con nosotros y que nunca, nunca nos va a abandonar. Esa es la promesa que nos ha dado, y esa es la promesa que debemos nosotros confiar, que nunca la va a quebrantar. Ahora sí, vamos a comenzar con la lectura del Evangelio de Marcos. También el día de hoy vamos a acabar con el Evangelio de Marcos. Vamos a leer el capítulo 16, el último capítulo del Evangelio de Marcos, y escrito está: ¡wow! La resurrección. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirlo. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde le pusieron. ¡Wow! Híjole, ¿no? Pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea.
Ahí le verán como les dijo. Y ellas se fueron, huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Jesús se aparece a María Magdalena. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que les había sido visto por ello, no le creyeron. Jesús se aparece a 2 de sus discípulos, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Jesús comisiona a los apóstoles. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad, dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La ascensión. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Híjole, bueno, esto está increíble, ¿no? Desde que leemos todo esto, cómo el ángel que estaba en la piedra les dijo: ¿a quién buscan? ¿Buscan a Jesús? No se espante, él fue crucificado, pero ha resucitado. Esa es la más grande noticia de toda la historia que pudiera haber. Ningún descubrimiento científico, ningún libro, ningún hecho, nada es más importante que la resurrección de nuestro Jesucristo, porque con la resurrección se nos da cuenta que Él está vivo, que Él cumplió su promesa, que todas las promesas que nos hace en el Antiguo y Nuevo Testamento se cumplieron, se van a cumplir. Todo eso, la resurrección es la parte principal de nuestra fe. Desgraciadamente ya no la enseñan en las iglesias porque no lo sé, quizá dan por hecho de que ya todos lo creen, ¿no? Y cuando alguien viene y les pide razón de la fe que hay en nosotros y les pregunta acerca de la resurrección, ni siquiera podemos contestar cómo es posible que Jesucristo haya resucitado. Hay un libro de Lee Strobel llamado El caso del Jesús verdadero, donde en un apartado que habla de la resurrección entrevistan a un señor llamado Michael Molina, que da 5 hechos mínimos para demostrar la resurrección de Jesucristo, pero si no leemos la Biblia ya parece que vamos a leer otras lecturas extrabíblicas. Luego el Señor Jesús se le apareció ¿a quién? A María Magdalena. Y la palabra es muy clara, que aquí dice que había echado de ella 7 demonios. Por ahí hay un montón de teorías, no quiero decir groserías, de teorías tontas, que dicen que María Magdalena y nuestro Señor Jesús tuvieron un hijo, que fueron esposos, que Magdalena fue un apóstol, que escribió un evangelio. Es una aberrante y asquerosa mentira, un falso que le levantan a nuestro Señor Jesús, porque no se preocupan de leer lectura extrabíblica y poder defender nuestra fe, aunque ni lo necesitaríamos, porque aquí la palabra de Dios nos dice que solamente de ella echó 7 demonios. Si nos vamos al contexto extrabíblico de María Magdalena y estudiamos los escritos rabínicos, nos vamos a dar cuenta que María Magdalena, primero que nada se llamaba Magdalena porque era de la región de Magdala, un puerto. También pudiera ser que María Magdalena fuera hija o esposo de una persona que tenía mucho dinero, que tenía barcos, que tenía posesiones muy grandes, y que en ese sentido ella podía haber sido muy rica y que ¿cómo se llama? Ella era de las que apoyaban el ministerio. Y después nos dice ¿cómo se llama? Que el Señor fue recibido arriba en los cielos. Por ahí hay una corriente supuestamente cristiana que habla del pentecostalismo clásico, del
pentecostalismo unitario, donde dicen que, bueno, no sé si sea nueva esa corriente, creo que sí es nueva, apenas inició en 1900, en donde dicen que Jesús es espíritu, que en realidad el Señor no está sentado a la diestra del Padre, que es un espíritu y que solamente es una señal de autoridad. Dios quiera que les dé en su corazón el ánimo de leer la palabra de Dios, meditarla y comprenderla para que vean que nuestro Señor va a regresar como se fue, así como lo vimos ascender, así lo vamos a ver irse. Con esto terminamos la lectura del día de hoy. Si mañana Dios lo permite, aquí vamos a estar para continuar con nuestra lectura. Mañana sí, no, espero en Dios que sí me permita estar aquí. Señor bendito y alabado seas, gracias por este regalo que nos das de tu palabra escrita, porque con esa comprendemos todo lo que tú pides de nosotros. Te agradecemos, Señor, por toda bendición recibida el día de hoy, por habernos dado fuerza para resistir la prueba, pero sobre todo porque nos tienes resguardados en tu mano. Te damos gracias por las provisiones, por librarnos del mal, pero sobre todo porque vas delante de nosotros peleando nuestras batallas y que solo nos pides esforzarnos y ser valientes. Pon esa fuerza en nuestro corazón y el entendimiento de que si vamos contigo, a nadie más necesitamos. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.